tardes, noches a todos y a todas. Ángeles, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí estamos un poquito con ganas de volver a grabar porque sí que es verdad que estábamos un poquito ya... No hemos tenido mucho tiempo esta vez. Ya estamos aquí. Bueno, y la verdad es que sí que es cierto que nos han pasado ahí una serie de vicisitudes que hemos tenido que sufrir, pero bueno, no os penséis que os ibais a librar de nosotros tan deprisa. No, desde luego no, estamos aquí otra vez y seguiremos, que nos gusta esto mucho. Sí. Y esperamos que a vosotros os guste también. Sí, es verdad que vamos teniendo mucha gente que, bueno, yo creo que... Muy contentos con la aceptación de nuestro último podcast, más de 10.000 escuchas, o sea que estamos encantados, la verdad. Así que nada, os animamos a seguir apoyándonos, por supuesto, y a, pues eso, ya que nos deis like y todas esas cosas, si os gusta lo que hacemos. Y si no, pues nada, críticas constructivas serán bienvenidas también. Efectivamente. Así que, como siempre, nuestras vías de contacto, nuestra cuenta de Twitter, @cápsulala, nuestra dirección de correo electrónico, que es el podcast de la cápsula, @gmail.com, y estrenamos cuenta en YouTube. Canal de YouTube, efectivamente. Que es La Cápsula del Tiempo Podcast. Sí. Podéis buscarnos ahí, para los que no seáis tanto de iVoox y seáis más de YouTube, pues bueno, que sepáis que a partir de ahora estamos ahí también. Estamos haciendo las gestiones para estar también en Spotify, así que bueno, por nosotros desde luego que nos falte. Hoy pues queríamos tratar un tema que hemos tratado así un poquito por encima en alguno de nuestros podcasts, que es, bueno, cómo afrontaríamos, ¿no?, una posible comunicación, ese posible contacto. Llegada de seres extraterrestres aquí a la Tierra. Sí, os comentaremos un poquito precisamente sobre eso, sobre la peli de La Llegada, y bueno, os vamos a contar bastantes cosas, nos lo hemos currado, las cosas como son, así que bueno, esperamos que os guste. Y es que el ser humano, desde hace muchos años, tiene esa fascinación por lo desconocido. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Son algunas preguntas que nos hacemos desde tiempos pasados. Imagino que desde tiempos inmemorables hemos mirado a las estrellas, imaginando qué seres habrá, cómo serán, y si alguna vez contactarán con nosotros. A los que creemos que otros seres, o mejor dicho, que naves extraterrestres ya nos visitan e incluso que lo hacen desde tiempos remotos, nos gustaría imaginar, es más, nos gustaría ser partícipes
del contacto real de seres extraterrestres con nuestra actual sociedad. Tal vez cunda el pánico entre la gran mayoría de los humanos, tal vez la religión caiga en el más absoluto agnosticismo. ¿Quién sabe? Porque nada seguramente dependerá de nosotros, porque seguramente, como nosotros, como humanos, el pez grande se coma al chico, o igual, con un poco de suerte, vengan en son de paz. Es que en el anterior podcast os hablábamos del caso Humo y de cómo la sociedad de entonces pues llegó a pensar que lo que estaba sucediendo era un contacto extraterrestre real. Y bueno, pues también se dio el caso unos cuantos años anteriormente al caso Humo, ¿verdad, Ángeles? Que sucedió algo similar, ¿no? Con bastantes similitudes. Sí, eso ocurrió en 1938 y fue la Guerra de los Mundos. Fue un episodio de radio, realmente eso fue un episodio de radio. Como una especie de radionovela. Sí, ¿no? Sí, dirigida y narrada por el actor y futuro director Orson Welles. Uh-huh. Esta fue una adaptación de la novela del mismo nombre, escrita por Herbert George Wells, de 1898. Pues este episodio, fue un episodio, sí. Se emitió en directo como en la noche de Halloween, a las 9 de la noche del 30 de octubre de 1938. Todo parecía normal, pero para muchísima audiencia causó un gran pánico, porque se lo creyeron todo. Hombre, es que también te digo una cosa. ¿A quién se le ocurre, no? Quiero decir, hombre, él no pensaría en las consecuencias que esto iba a tener, pero bueno, las tuvo, ¿eh? El caso es que al principio del programa explicaban que se trataba de una dramatización de la obra de ciencia ficción de Wells. O sea, avisar estaba avisado, solo es que claro, lo típico. Pues la gran mayoría de la gente, muchísima gente, pues al final pues enlazó, pues además que fue un programa muy bien hecho. Vamos a poner un poquito... Un trocito, sí, lo tenemos ahí, está traducido además al español y tal y cual, y podemos ¿Tenemos un corte? Hacernos una idea. ¿Lo ponemos entonces? Ponlo. Venga, vamos allá. Una figura encorvada emerge de la zanja. Distingo un fino haz de luz contra un espejo. Un momento. De ese espejo brota un chorro de llamas hacia los hombres que se acercan. ¡Se están abrasando! Ahora todo el campo ha empezado a arder. El bosque, los establos, los depósitos de gasolina de los automóviles, se está propagando. ¡Viene! ¡Lo tengo encima! ¡Prácticamente encima! Pues todo eso proseguía con bandas de música, como si fuera un programa normal de radio, o sea... entre música y música, pues ponían eso, las falsas noticias, pues esto es como caídas de meteoritos. Esos meteoritos contaban que eran los transportes de naves marcianas. Es que, a ver, una cosa, tú pones la radio, porque es cierto que antes de lo que es la emisión del capítulo, pues hubo como un aviso, ¿no?, inicial, sí, diciendo que esto era una recreación, que era como radioficción, pero claro, contaban como con que todo el mundo iba a escuchar eso desde el principio del programa, y la gente que puso la radio, acostumbrada a escuchar noticias en la época, que no había mucho más, sí, claro, se encuentra con eso. Es que antes, en esa época, pues es que era la radio realmente lo que tenía todo el mundo, y es lo que escuchaba la gente. Pues bueno, es que eso, como he dicho, se describían perfectamente pues cómo eran los invasores. Pues mira, el programa duró 59 minutos, de los cuales los primeros 40 correspondieron al falso noticiario, que terminaba con el locutor en una azotea de la CBS falleciendo a causa de los gases letales que habían esparcido estas naves extraterrestres. Sí, vamos. Se curé de gloria, ¿eh? O sea que, bueno, al final Wells terminó diciendo que todavía ha sido una broma. O sea que, bueno, pero claro, eso ya, pues a lo mejor hay gente que ya ni lo escuchó, ni escuchó al principio ni escuchó al final. demasiado tarde, alguno a lo mejor, pues yo qué sé. O sea que, realmente, bueno, mira, incluso hay un fragmento de la portada del New York Times que dice:
Radioyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como real. Muchos huyen de sus casas para escapar de la invasión de gas marciana. Llamadas telefónicas inundan a la policía durante la emisión de la fantasía de Wells. Radiodrama bélico crea el pánico. O sea, que no fue una tontería. Es que la gente, o sea, salía de sus casas, llamaron, claro, bloquearon las centralitas de la policía, llamaron a los noticieros. Sí, bueno, que la gente se lo creyó y que se lió parda, vamos. Pero bueno, o sea, yo la verdad que a día de hoy es un poco imposible, entre comillas, que pasara esto. Hombre, no por ese canal seguramente, pero es probable que por algún otro, sí. Por internet. Pasó a principios del 19 con esto de la Guerra de los Mundos, pasó en los 60-70 con el tema Humo, pues ¿quién te dice a ti que dentro de 20 años no surge alguna especie de radiocomunicación fingida por alguien y que puede engañar a los científicos? Bueno, sí puede ser. Es que, bueno, hablaremos de un caso también que hubo, pero bueno, en este podcast no. Vamos a dejar para uno, sí, uno posterior. Ahí está preparado. Bueno, pues eso de que incluso al día siguiente, pues bueno, a ver, las autoridades pidieron responsabilidades y Orson Welles pidió perdón por todo lo que había ocurrido, que se le fue de las manos. Fue tan real que... Pero bueno, aquí vemos un poco cómo la gente se puede tomar la llegada de seres extraterrestres. O sea, sí. Esto era ficticio, pero si hubiera sido real, se hubiera multiplicado por 1000. O sea, claro, efectivamente. Pues hoy vamos a tratar un poquito ese tema. Uh-huh. Y es que, bueno, es difícil saber, ¿no?, si sería positivo o no para la humanidad que se produjera ese contacto con una civilización inteligente. Porque estamos a día de hoy preparados para ese momento. Son cuestiones sobre las que a día de hoy realmente no existe consenso en la comunidad científica. De hecho, es un tema sobre el cual no solo la ciencia tiene algo que decir. Porque, por ejemplo, ¿cómo afectaría ese contacto a nuestras creencias religiosas? Como tú bien has dicho, pues es muy posible que de suceder se produjera esa crisis de fe en nuestro planeta, y hay que tener en cuenta que en nuestro planeta hay muchísimas religiones y creencias que han sustentado durante milenios la vida, la espiritualidad y la existencia de millones de personas. Luego, aparte de eso, estaría la cuestión de tipo filosófico que plantearía este suceso y cómo el pensamiento filosófico podría llegar a confluir con el método científico, ¿no?, llegado el caso. Y es que reflexionar filosóficamente sobre un hipotético contacto con otros mundos y con las implicaciones que eso conllevaría, pues podría suponer un auténtico ejercicio de responsabilidad ante los posibles riesgos o los cambios del paradigma social que pudieran suscitarse de tal acontecimiento. Así que, esta noche, en vuestra cápsula del tiempo, nos adentramos en esa posibilidad terrible para algunos, eso es cierto, pero como para Ángeles en este caso, pues ansiada y sí, bueno, anhelada. Yo la verdad, a mí me gustaría verlo. Así ¿para qué vamos a engañarnos? Allá vamos. Bueno, pues a la hora de plantearnos según qué cuestiones en relación con otros mundos, pues bueno, es interesante primero hacernos un poco una idea un poco general sobre qué lugar ocupamos en el universo, tecnológicamente hablando, claro. Es decir, ¿qué dice la ciencia sobre esto? O sea, ¿qué nivel tecnológico tendríamos nosotros a día de hoy en comparación
con lo que pudiera haber, que es una cuestión un tanto subjetiva y surrealista quizá, porque es muy difícil a lo mejor tener una percepción real, ¿no? A mí personalmente estos temas es algo que me apasiona, el hecho de imaginar los avances tecnológicos que existirían a lo mejor en 50.000 o en 100.000 años. Es absolutamente inimaginable. Bueno, pues para esto existe la escala de Kardashev, que no es que el tal Kardashev nos vaya a decir cuál es la tecnología del futuro, ojalá, ¿no? Pero bueno, de todas formas Kardashev ya poco más nos va a decir, porque ha fallecido hace algunos meses, yo creo que en el mes de agosto del año pasado. Así que bueno, pobre Kardashev, pero nos dejó esta teoría. Ahí vamos a aplicarlo. Si queréis ir un poco vosotros pensando en qué nivel tecnológico creéis que podemos estar con respecto a esto, pues venga, luego hacemos ahí una porra y el que gane, pues enhorabuena. La verdad que no nos das nada. No os voy a dar nada. Bueno, a ver, esta escala es un método para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización, ¿vale? Bueno, no lo hemos presentado, fatal, por mi parte. Kardashev fue un astrofísico ruso. Y es decir, que no es algo que no es una escala que podría haber hecho cualquiera, no podría haberla hecho yo, por ejemplo. Yo creo que esta gente sí que también tiene un poquito de... Tiene que tener, un poco de imaginación, vamos. No quiero decir que no tenga sus estudios y que no sea un astrofísico, claro, y que sea... Pero sí que también hay que echarle un poco también de imaginación. Sí, hombre, la escala la hizo él, quiero decir, porque, que no la estudió en la universidad. Claro, por eso que bueno. Él teorizó sobre esto, pero hay un dato muy curioso que te dice que a lo mejor no va desencaminado del todo el hombre. Él lo que hace es que divide en 3 categorías en función del avance tecnológico de la civilización en cuestión, ¿vale? O sea, una civilización de tipo 1, por ejemplo, pues sería aquella que ha logrado aprovechar el 100% de la energía disponible del planeta que habita. Es como si nosotros en la Tierra pudiéramos aprovechar absolutamente todos los recursos disponibles energéticamente hablando. La civilización de tipo 2, que podría aprovechar la energía producida tanto en su planeta como por la estrella más cercana, en este caso nosotros el Sol. Eso sería el tipo 2. Aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que Kardashev, que formuló este método en el año 64, pues el tío calculó, y no me preguntes cómo porque a lo mejor no lo sabe ni él, que la energía producida por el Sol era de 4 por 10 elevado a 26. Y posteriormente se supo que la energía producida por el Sol es de 3,86 por 10 elevado a 26. O sea, que el hombre sí que es verdad que sí, que... Son cifras aproximadas, pero podemos decir que lo clavó. Lo clavó, sí, desde luego. O sea, que bueno, bravo por Kardashev. Mis respetos para él. Y bueno, y luego una civilización de tipo 3 que sería capaz de aprovechar toda la potencia disponible en una sola galaxia. O sea, imaginaros. Eso no se puede uno ni imaginar. Es algo inimaginable. Bueno, pues si no te puedes imaginar la civilización tipo 3, que sepas que posteriormente se propusieron otros 2 tipos de civilizaciones. Estas ya no las propuso Kardashev. Ya dijo, bueno, pues digamos que se subieron un poco al tren, ¿no? Y bueno, sería civilización tipo 4, evidentemente, también llamada civilización universal, que aprovecharía toda la energía del universo conocido. Ya es como en plan, bueno, pues venga, ¿no? Ya que hemos venido a jugar, pues... Y luego una civilización tipo 5, que sería aquella civilización que tiene conocimiento del multiverso. Bueno, o sea que aquí ya están dando por hecho, entra en juego la teoría de que pudieran existir otros universos, y ya es en plan decirle al niño, vete de aquí que están ya hablando los mayores. Así que bueno, lo dejamos aquí. Si quieres tú proponer la civilización tipo 6, Ángeles... Pues hombre, yo no tengo mucha capacidad para a lo mejor proponerla, bueno, pero sí te digo una cosa, que realmente... Lo editamos en Wikipedia. Por tener imaginación, bueno, no sé, poder más allá del multiverso, yo creo que ya a lo mejor no creo que exista ya más allá, ¿no? Muchos universos seguro que existen. A lo mejor hay muchos multiversos, quién sabe. Bueno, pero vamos que... El caso... Bueno, entonces, ¿en qué nivel de civilización estamos? Con respecto a esto, es decir, si alguno no ha hecho su predicción todavía, que la haga ya, porque lo voy a decir. Yo
Yo tengo claro de que no aprovechamos ni mucho menos la energía que podemos utilizar de nuestro planeta. Entonces, no hemos llegado al tipo 1, ni mucho menos, porque dentro de la Tierra hay mucho poder. Hay mucho que rascar todavía, ¿no? Hay mucho poder, sí, yo creo que deberíamos... Bueno, pues según Kardashev, la civilización humana tendría un valor de 0.73. Yo creo que ha sido ahí un poquito elevado la nota. Bueno, no lo sé. Yo creo que ha sido bastante majo. A lo mejor sí. Dice que podríamos alcanzar el nivel 1 en unos 100 o 200 años. El nivel 2, dice, en unos cuantos miles. Es decir, ahí no se moja mucho, la verdad. Y el nivel 3 en una franja comprendida entre 100.000 y 1 millón de años. Con lo cual, pues ahora que sabemos un poco el lugar que nos corresponde a todo esto, pues quizás sería lógico pensar que si se produjera un contacto con otra civilización, pues no sería una civilización de tipo 3, evidentemente, ni de tipo 2, y es probable que quizá de tipo 1 tampoco, ¿no? Porque esa gran diferencia, pues quizás sea demasiado. No sé, quizá un contacto vía radio, o que alguien detectase alguno de nuestros mensajes, pues... Porque nosotros también hemos puesto ahí nuestro granito de arena, ¿verdad? Pues sí, uno de ellos fue el mensaje de Arecibo, en el año 1974, más concretamente el 16 de noviembre. Se mandó desde el radiotelescopio de Arecibo un mensaje de radio al espacio. Arecibo, por si no lo sabéis, es un municipio de Puerto Rico que da nombre al observatorio y a la vez pues al mensaje que se mandó. El mensaje tiene una longitud de 1679 bits y fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas llamado... Entregado no hemos recibido... Acusé de recibo no... Fue enviado, otra cosa que ya... No ha llegado doble tick, ¿no? Doble check ese por el momento, azul bueno, o verde. A lo mejor hay una sorpresa. Escucha, que... No me asustes. Fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas llamado M13. Este cúmulo, os digo, para un poquito que conozcamos la situación... está situado a una distancia de unos 25.000 años luz, o sea que un poquito lejos, y está formado por unas 400.000 estrellas. ¿Qué contiene ese mensaje? Pues contiene la situación del sistema solar, de nuestro planeta y algo y del humano, o sea, cosas relacionadas con el ser humano. Está todo como es como una especie de... Pues lo acabo de buscar y lo tengo aquí delante, y es como una especie de rectángulo así en vertical, como con píxeles, ¿no? Claro, cuadrados, sí. Y de colores, y cada uno de ellos, pues como los videojuegos a lo mejor de hace años y años, pues así como ese rollo. Pues ¿Nos parece antiguo ahora? Ese mensaje pues parece una bobada. Bueno, la verdad es que ocupa muy poco, porque 1679 bits no es nada. Fueron dos personas las que diseñaron este mensaje, Frank Drake y el gran divulgador científico que es Carl Sagan, conocido. Pues bueno, pues como he dicho, pues en este mensaje hay representaciones, están formadas por unos y ceros, y por ejemplo representan los números del 1 al 10, los números atómicos del hidrógeno, del oxígeno. Eso por poner un ejemplo, hay más cosas, pero bueno, pues, sí, por no alargarme. Una serie de datos como que, pues hombre, los definen un los poco, componentes, ¿no? del ADN, del Homo sapiens sapiens, las fórmulas de los azúcares, por ejemplo, y una figura de un humano y su altura. O sea, un poco para que vean más o menos con quién están hablando, con quién pueden hablar. Claro, esto es porque ha dicho que M13, que es donde se supone que se dirige, está a 25.000 años luz. Sí. Es decir, que esto tardaría 25.000 años en llegar y otros 25.000 en volver.
Bueno, envolver no se sabe, porque si a lo mejor los que lo reciben lo pueden enviar vuelva más rápido. Pueda ser. Nosotros tenemos mail y ellos tienen, no sé, vamos a llamarlo. Sí, no, bueno, eso, pero sí, por lógica es así. O sea, que no esperamos contestación. Realmente, esto lo que demuestra es un logro tecnológico de los humanos, pero no un intento real de establecer conversación extraterrestre realmente. Mira, si te parece, vamos a escucharlo porque aquí en Wikipedia viene el audio del mensaje de Arecibo en versión audio, así que vamos a ponerlo. Venga. Bueno. Sí, son pues, unos sinceros, es un lenguaje basic, sí. Sí, tiene pinta de que es así todo el rato, así que como es un poco desagradable, pues ya está, yo creo que con eso es suficiente. Pero bueno, que está bien, que es curioso, ¿no? De escuchar. Hombre, la verdad, es curioso y de ver también se puede ver, o sea, en internet lo podéis ver y vais a ver lo que, bueno, más o menos he intentado resumir. Pues eso, tú me has dicho que es difícil que haya respuesta, claro. Pero bueno, yo creo que sí, ¿eh? Te voy a decir una cosa. El 21 de agosto del 2001, en un campo de trigo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton, en Reino Unido, a modo de respuesta, o sea que igual ha habido una respuesta, se dibujó lo siguiente. Aparecieron dos círculos de cultivo. ¿Sabéis lo que son unos círculos de cultivo que nos hemos visto en muchos lugares del mundo? Con lo que se entretienen los extraterrestres. Bueno, pues a lo mejor es una forma de comunicarse. Yo qué sé, es que claro, hay que tener un poquito de fe en esta gente. Pues mira, uno de ellos era un rectángulo con el mismo código binario que el que mandaron, pues eso, los humanos, los que mandamos, perdón. Me parece que soy aquí un extraterrestre ya. No te descubras aquí ahora en mitad del podcast. Pero con distinta información que la que mandó, pues eso, Carl Sagan y su compañero. El otro era cuadrado con una imagen pixelada que parecía tener un rostro de un supuesto extraterrestre. Pues claro, según los ufólogos, el mensaje habría sido escrito por extraterrestres. Y pues según otros, pues más o menos por los científicos, pues habría sido producido por artistas anónimos, más concretamente científicos que trabajaban en el radiotelescopio. Sí, que a lo mejor en la hora del bocata decían, pues sí, ¿qué hacemos? Hombre, pues se le ocurraron, la verdad, porque sí, mira, dice, bueno, más o menos que había, pues había un ser humano dibujado con una cabeza gigantesca. Pues era como la respuesta al mensaje enviado, ¿no? Sí, efectivamente. Más o menos he descrito el otro, pues aquí había como un extraterrestre, la cabeza de un extraterrestre, pues como no lo podemos imaginar, en forma humanoide. Sí. Luego se había indicado los átomos que componen la vida, solo es que ahí se agregaba el silicio. Había también una línea extra en el ADN, que en nuestro, pues había una línea. O sea, había más. Cierta información. Sí, como algo que se complementaba, como que no eran igual. Como que no somos parecidos, pero no tenemos iguales. Esta serie de diferencias en nuestra. Y también se describe otro sistema solar diferente. Pues el suyo, me imagino, pues oye. Claro. Pues es que después también hubo otro mensaje. Sí, otro círculo de cultivo. Es que me hace gracia porque sí que es verdad que fuera como algo que dices, pues a lo mejor es que es verdad, ¿no? En este caso fue en la localidad inglesa de Sparsot. Perdona mi inglés, pero es que sí, bueno, tuvo mucha repercusión también en los ufólogos, como es natural. Esto fue en el 21 del 8 del 2002. Pues eso, fue una impresión hecha también en un campo de maíz. Este círculo de cultivo representaba una cara típica también de extraterrestre, pues cabeza alargada, ojos grandes, lo que nos podemos imaginar un extraterrestre. Sí. Estaba encuadrado en un rectángulo de 110 metros de largo por 76 metros de ancho. O sea, eso sería como un campo de fútbol, pues, pero el doble de ancho. Pues para hacerlo una noche. Como dos campos de fútbol así pegados. Sí, la verdad es que a mí me parece que sí, además está bien hecho, que se puede ver. Este extraterrestre muestra en su mano derecha, un extraño disco. Pero es que ese disco, lo que pone en ese disco se lee, además que está en código ASCII.
O sea, que está, vamos, que se ha hecho al detalle. Sí, vamos, es que... Y esto apareció en una noche, se hizo. Eso apareció, pues como todos De un los día para tipos de otro. cultivo, de un día para otro se ve, bueno, no sé quién indicará que se vea, porque se tiene que ver desde lo alto, eso también es No, verdad. hombre, evidentemente, claro, cuando lo haces a cierto tamaño... Pues ese disco que tiene ese supuesto alien, pues supuesto extraterrestre, está en inglés, claro, y traducido viene a decir esto: cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Que crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose. 0x07. Esto último es como que han supuesto de que es como una campana, como un sonido de campana, como algo que cierra. Vale. Bueno, pues oye, Conducto cerrándose. esto Como lo que si la vía de comunicación a lo mejor... es como que nos están diciendo de que realmente nos están engañando y que no nos dicen toda la verdad, que bueno, que los líderes mundiales o que las potencias mundiales tienen más información de lo que nos dicen. Curioso, en cualquier Muy caso. curioso. Y dentro de... Ya pasando a algo más... Bueno, no quiero decir serio, ¿no? Porque parece como que... Pero bueno, dentro de los protocolos de actuación que tendríamos, en el caso de que se produjera ese hipotético contacto, pues podríamos dividirlos en dos grandes grupos, ¿vale? Por un lado estaría todo relacionado con la parte científica y por otra parte tendremos los protocolos relacionados con defensa y con todo lo concerniente al ámbito militar. Bueno, hay que decir que no existe un protocolo como tal que se llame protocolo de actuación en caso de contacto con otras civilizaciones inteligentes. O sea, eso vamos a dejarlo claro. Eso no existe, o no existe por lo menos que sepamos. De hecho, el astrofísico Charlie Lane Weaver, que es investigador del Instituto de Ciencias Planetarias de la Universidad de Australia, pues manifestaba que al existir tantas incógnitas es muy difícil plantear una pregunta bien definida sobre lo que deberíamos hacer en ese caso, ¿vale? Y es que incluso en la Tierra nos resulta difícil acordar qué entendemos por inteligencia, por vida y qué entendemos por comunicación. Y quedaros con ese concepto, el concepto de comunicación, porque en todo esto tiene una importancia definitiva, podríamos decir. O sea, ahora más adelante hablaremos de esto. Quien hayáis visto la película de La Llegada, que seguramente sois muchos, pues bueno, por ahí van a ir los tiros. Entonces, dentro del ámbito científico, pues tendríamos a su vez dos vertientes. Probablemente existan muchas otras, de las cuales a día de hoy pues no sepamos nada, pero bueno, nos enteraremos algún día y desde la cápsula del tiempo os lo contaremos, siempre y cuando deis like a nuestro podcast, y si no, pues os lo contaremos también, seguramente. Sí o sí, vamos. Bueno, una de ellas es que se basa principalmente en establecer una vía de contacto efectiva, ¿no?, con estas civilizaciones. Pues bueno, acabamos de hablar del tema del mensaje de Arecibo, pero dentro de la comunidad científica pues existen voces discordantes acerca de la complejidad de estos mensajes a la hora de ser interpretados. Porque claro, pues a lo mejor un disco de gramófono con sonidos de animales, como se envió en los discos de la Voyager y tal, pues bueno, al respecto de eso pues se dice que bueno, que quizás es un poco difícil de interpretar, ¿no? Hombre, es dar a conocer un poco lo que hay. Yo creo que sí, yo creo que fue interesante lo de la Voyager. Sí, hombre, sí, me parece a mí. Sí lo fue, y en esa época en la que se hizo, pues probablemente se hizo, claro, con la perspectiva de la época. Pero claro, si aquellos que reciben estos mensajes son o están basados de alguna manera en inteligencias artificiales, cosa que a medida que va pasando el tiempo y nosotros vamos avanzando también, pues parece tener más sentido.
pues bueno, parece un poco difícil que puedan interpretar ciertas informaciones, una información a lo mejor que se deduce de una fotografía, ¿no? Es decir, algo que represente los valores humanos, pero expresado a través de una imagen, pues yo creo que requiere de un aprendizaje previo dentro de una sociedad, pues bueno, incluso a lo mejor vete tú a saber si no puede ser incluso malinterpretado. Y bueno, pues en alguna ocasión hemos hablado del SETI en el podcast. Y bueno... Sí, bueno, por ejemplo, Seth Sotak, es el director del SETI, cuando le preguntaron sobre pues eso, si había protocolos de preparación para evitar un caos y una posible guerra, si hubiera contacto extraterrestre, dijo que hasta donde él sabía que no había nada. O sea que bueno, ya él lo dice claro de que no hay nada. Hasta donde él sabía, si él es director de SETI y él no lo sabe, pues se entiende que más información que el común de los mortales tiene, ¿no? Claro, luego también vamos a hablar de METI, ahora un poquito más adelante, que METI es, digamos, la organización hermana de SETI. METI significa mensajes a inteligencias extraterrestres y es un poco el protocolo que se encarga de simplificar estos mensajes para que puedan ser comprendidos pues un poquito más fácilmente. Bueno, la segunda versión dentro del ámbito científico pues pasa por un escenario más probable de contacto, que sería pues la comunicación vía radio, y para esto sí que existen protocolos preparados, pero también hay que decir que ninguno de ellos ha sido adoptado ni por ningún gobierno ni tiene carácter de ley en ningún país. El más importante de todos, que sería la declaración de principios para las actividades posteriores a la detección de inteligencia extraterrestre, que esto fue promovido en los 90 por Jill Tarter. Yo creo que Jill Tarter ya es conocida por... Sí, ya hablamos de ella. Hablamos de ella en un podcast posterior. Eso es. Anterior, perdón. Sí, bueno, o sea, viajamos es que somos la cápsula del tiempo y viajamos en el tiempo. No, bueno, que podemos hablar de otra. Perdemos un poco la noción. Seguramente que volveremos a hablar de ella, seguramente. Sí. Y bueno, Jill Tarter, una de las fundadoras del SETI, pues archiconocida. Y lo que dice básicamente este protocolo es que si tú captas una señal, pues tienes que comprobarlo, decírselo a todo el mundo y no enviar una respuesta hasta que no haya habido un acuerdo internacional, ¿vale? Significa esto lo que signifique. Es decir, tú recibes la señal, informas y luego es la ONU quien decidiría cuál es la respuesta y cómo y cuándo se transmite. Así debería ser, pero según Seth, él cree que en caso de que un artefacto alienígena llegara a la Tierra, cada país decidiría su propia respuesta y actuaría por su cuenta. O sea que, como no hay nada escrito, no hay nada que sea ley, luego cada uno iría pues un poco a su, digamos, a su bola. Claro. A mí, por ejemplo, esto me recuerda a la peli de Contact, que también la mencionamos, ¿no? En algún otro podcast, que esto tenía relación pues con la película con Jill Tarter, digamos el personaje de la protagonista de Contact representaba a Jill Tarter, y a la famosa señal WOW, que era cuando detectan esa señal vía radio que creen que es alienígena y demás, y ya se meten los gobiernos por medio, en plan un poco, pues yo creo que aquí pasaría un poco lo mismo, ¿no? Que si esto pasara, pues entraría la OTAN y digamos que sería un poco quien manejara un poco el cotarro. Y luego pasaríamos a lo que son los protocolos militares, que es ya cuando la cosa pues se pone un poco complicada, ¿no? Es decir, claro, en caso de existir estos protocolos, pues evidentemente no serían públicos. Claro, hay que tener en cuenta también que sería prácticamente imposible coordinar a todos los ejércitos del planeta. Vamos a ponernos en ese hipotético caso de una invasión alienígena y tal, y sería pues eso, sería prácticamente imposible esa coordinación entre países, porque yo creo que es evidente que si alguien se presentase en la Tierra con intenciones hostiles,
pues yo creo que la primera cosa que haría sería intervenir las comunicaciones de cualquier manera, con lo cual... Es que está claro que no habría cooperación internacional entre los países, porque ¿qué pasaría? Que si alguien fuera el portavoz, por ejemplo Estados Unidos, que parece que siempre son los que tienen que estar ahí los primeros... Es que siempre los extraterrestres van a Estados Unidos el primer sitio, sí, con lo cual... o sea, yo creo que vamos... Irían pero allí. Menos en el caso de Humo, que vinieron aquí directamente. Bueno, es verdad, es cierto. Mucho cuidado. Cierto. O sea, que igual cierto. Pues a lo mejor vienen aquí, fíjate. Pues eso de que si algún país, vamos a ponerlo generalizado, no vamos a decirlo de los Estados Unidos, si algún país tuviera que hablar con ellos, siempre el resto diría, claro, es que nosotros tenemos que estar ahí también porque es que a lo mejor hablan de algo que nos puede interesar y que no vamos a conocer, o que pueden decir alguna... Es como cuando en el instituto te gustaba una chica, ¿no? ¿Por qué habla con él y no conmigo? ¿Qué le estará diciendo? Claro, por eso. Que eso ya siempre, ya lo sabemos. Pues eso, los humanos somos así. Sí. No creo que hubiera colaboración. Que a lo mejor no nos uniríamos ni en ese caso. Para nada, yo creo que no. Qué triste. Bueno, seguimos con el tema de los protocolos militares y vamos a dar por hecho que ese contacto se ha producido ya, ¿vale? Evidentemente ya no sería una señal de radio, tendría que ser algo más serio, pues como yo que sé, un avistamiento que no se pueda ocultar por los gobiernos o que directamente se han presentado aquí. Aparcan la nave nodriza, esa que siempre quieres ver tú, Ángel, pues la aparcan aquí donde sea. Y bueno, pues a lo mejor no habría que intervenir, pero sí que había que preparar todos los medios para una posible intervención, ¿vale? Como hemos dicho antes, como siempre, quitando en el caso Humo, porque claro, ya me has dejado ahí un poco, como en el caso Humo vinieron a España, pero como normalmente siempre que se presentan aquí los alienígenas van a Estados Unidos, y porque es cierto que el ejército de Estados Unidos es el ejército más potente del planeta, pues nos hemos documentado sobre cuál sería el protocolo de movilización de la fuerza del ejército de los Estados Unidos en este caso. Es que yo creo que eso solamente se puede haber protocolos de actuación en ese sentido en los Estados Unidos. Yo creo que España no me puedo... No, sí, a lo mejor existe, pero yo es que no puedo verlo como que... Protocolos contra los alienígenas no los hay, o si los hay, no lo sabemos. Sí, bueno, pero que en Estados Unidos pega más. Es lo que te digo, que sí, yo ahora mismo desconozco eso. Allí lo que hay, en Estados Unidos, existe lo que se llama Defense Condition, que es el término que se utiliza para medir el nivel de disponibilidad y de defensa de las Fuerzas Armadas. Pero no tiene nada que ver con los extraterrestres, quiere decir que pero sería aplicable, quiero decir, a cualquier emergencia de tipo militar sería aplicable, con lo cual se aplicaría, por supuesto. Es una... Bueno, son condiciones de defensa que describen estados progresivos de alerta, ¿vale? Y de disponibilidad de las Fuerzas Armadas. Son niveles que se adaptan según la gravedad de la situación que se produce. El acrónimo de este término es DEFCON y comprende una escala del 1 al 5. Bueno, realmente sería del 5 al 1, ya que el nivel 5 es el que se corresponde con una situación de paz, ¿vale? Y el nivel 1 sería el grado máximo de alerta. Con lo cual, pues a partir de ahí tendríamos DEFCON 4, donde se extremarían las medidas de seguridad. DEFCON 3, que es cuando ya se empiezan a movilizar tropas. Y en DEFCON 3 la fuerza aérea debe estar lista para desplegarse en 15 minutos. Es decir, no solo aviones, sino portaaviones, todo lo que implique fuerza aérea que necesite en un corto periodo de tiempo entrar en acción, debe comenzar a desplegarse en 15 minutos. DEFCON 2 sería el paso previo a lo que es una guerra nuclear. Es decir, en DEFCON 2 las Fuerzas Armadas, que aquí sería tierra, mar y aire, deberían estar preparadas para combatir, ya no hablamos de desplegarse, hablamos de combatir, en menos de 6 horas. Es decir, aquí la situación pues ya sería chunga, ¿vale? O sea, si por ejemplo vamos a poner por caso que se produce un avistamiento masivo o una nave extraterrestre se posicionase en algún lugar cerca de la Tierra, DEFCON 2 se activaría seguro, o sea, DEFCON 2 como mínimo. Luego, DEFCON 1 ya sería cuando es inminente que una guerra nuclear se va a producir. Todos hemos visto la peli de Independence Day, pues sale Will Smith ahí a tirar la basura y ve a los vecinos como revolucionados, mira al cielo y ve la nave nodriza de Ángeles y claro, pues... Mi soñada nave nodriza. Sí, eso es DEFCON 1, independientemente de si se conoce
o no se conocen las intenciones de aquellos que vienen. Es decir, cuando alguien invade tu espacio aéreo de esa manera, pues evidentemente, sea sin preguntar, pues bueno, se le considera hostil, yo creo, directamente. Entonces, a ti, Ángeles, ¿te gustaría que se produjera ese contacto? Sí. Sí, ¿verdad? Lo tengo muy claro. O sea, la respuesta es un sí rotundo. Hombre, a mí depende un poco de cómo fuera, ¿no? Quiero decir, Pues mira, yo como en Independence Day no me gustaría que se produjera. hay que apechugar como sea, porque yo, sinceramente, el ser humano lo está haciendo un poco mal en el planeta. Entonces, no sé. Un corrector nos haría falta, ¿no? Alguien que nos dijera, estáis haciéndolo muy mal. Por favor, rectificar. Bueno, quién sabe. Es A mi lo opinión, mejor- es mi opinión, mi humilde A opinión. lo mejor nos venía bien, quizás no a nosotros, pero a las generaciones posteriores, pues quién sabe. Realmente es muy difícil, es decir, no se puede saber si sería bueno o malo para nosotros que ese contacto se produjera. Y preguntados a algunos de los mayores expertos, de los mejores científicos del planeta, pues bueno, por ejemplo, destaca la opinión del archiconocido Stephen Hawking, que siempre ha dicho que es algo que se debería tratar de evitar a toda costa. Hombre, evitar no vamos a poder evitarlo. Pero sí que es verdad que, No, él se según refiere, él... cuando él dice evitar, se refiere a, por ejemplo, el enviar mensajitos, que si el de Arecibo, que si el del otro. Pues los mensajitos. ¿Sabes? Claro, es decir, pues como que no, es decir, no juegues con fuego porque a lo mejor vienen y te aplastan, ¿sabes? Ya. Esto es lo que siempre ha dicho Stephen Hawking, ¿no? Que pone un poco el ejemplo de cuando Colón conquistó América, pues que bueno, que a los nativos americanos de allí pues no le fue demasiado bien. Efectivamente. Con lo cual, pero también es verdad que hay gente que no opina así. Es decir, hemos mencionado antes a Meti y bueno, pues Meti se dedica precisamente a eso, a tratar de contactar, con lo cual toda esa gente entendemos que no opinan como opinaba Stephen Hawking. Douglas Bacoch, que es científico de Meti, pues él dice que la mejor manera de prepararnos para ese primer contacto es todo lo contrario, enviar la mayor cantidad de información posible, pues música, fotos, códigos informáticos, todo lo que sea, para que esas civilizaciones pues tengan tantas oportunidades de entendernos como sea posible. Yo pienso que eso me gusta, fíjate, porque le podemos caer simpáticos, nos pueden entender y dirán, pues esta gente, pues no sé. Yo creo que siempre lo van a ver, si lo reciben y pueden contestar, lo van a ver como nosotros podemos entender a lo mejor a un chimpancé. O sea, claro, siempre tendrán mucho más tecnología que nosotros y mucha... Bueno, eso es obvio. Realmente, bueno, es tan difícil predecir qué podría suceder. Es decir, es posible que todas las opciones sean ciertas. O sea, si damos por hecho que existen civilizaciones inteligentes, cosa que yo creo que nadie duda a día de hoy, pues dentro de ese abanico de opciones de contacto, pues habría civilizaciones más hostiles o más necesitadas de recursos, quién sabe, y las habría más, pues no sé, más espirituales o más amables, por así decirlo, con lo cual a mí personalmente, para mí la filosofía es algo que tiene mucha importancia en todo esto. Es cierto que sería a lo mejor un poco ya denso entrar en ese ámbito, pero bueno, sí quería comentar que existe un filósofo de la Universidad de Oxford que se llama Nick Bostrom, que tiene, pues un tío que tiene un montón de artículos, de libros, de papers, tiene más de 200 publicaciones y algunas de ellas pues son súper interesantes, hablan de inteligencia artificial, de riesgo existencial, de superinteligencia, es decir,
no es el típico filósofo que te da como fatiguita ponerte ahí a leer, ¿no? Este tío, digamos que tiene cosas, por lo menos para mí, interesantes. Claro, porque a ti te interesan, es lógico. Claro, tiene muchos temas que directa o indirectamente pues merodean un poco alrededor del tema que estamos hablando hoy. Bueno, pues Nick Bostrom tiene una publicación de junio del año 2008 en la cual abre la puerta a todo tipo de posibilidades acerca de esa existencia, ¿no?, de otras civilizaciones. Incluso comenta que es posible que estén observándonos, pero que no quieren establecer contacto hasta que alcancemos cierto punto de madurez como civilización. Y en este caso, su opinión acerca de un posible contacto es negativa. Y según él, cuanta menos evidencia de vida encontremos, por pequeña que sea, mejor. Bueno, y como os hemos comentado antes, pues queríamos hacer alusión a una película que trata este tema y trata un aspecto muy concreto de este tema que nos ha resultado interesantísimo. Pues sí, es un claro ejemplo de los problemas de comunicación que seguramente puedan haber entre nosotros y los supuestos extraterrestres. Pues la llegada es lo que hemos comentado antes, que la película La Llegada Peliculón. Sí, yo creo que los amantes del cine de ciencia ficción no pueden dejar de verla, sí. Que me imagino que la habrán visto ya. Es del 2016, del año 2016, y que bueno, no solamente refleja los problemas de comunicación que puede haber, sino también un poco muestran en noticieros, en la misma película, cómo la gente va a entrar la gente en pánico, o sea, porque eso está claro de qué va a pasar. Sí. Uh-huh. Luego el tema va a haber las sectas que se van a nutrir de esa llegada, sí, que se van a aprovechar de ese contacto como para sí, un como poco... es un poco, o sea, todo ese tipo de cosas que realmente es que la he visto yo muy interesante. Más o menos, hombre, os puedo comentar más o menos el argumento. Pues eso, son 12 naves alienígenas que llegan a la Tierra. No destripes mucho, por si acaso alguien no lo ha visto. Hombre, destripar una película de 2016. Si a quien le guste este tema... Quien no lo haya visto, pues es lo que hay. Hombre, yo creo que si no lo ha visto... no es muy amante de la ciencia ficción y seguramente que no nos hubiera escuchado a nosotros. No lo ha visto por otro motivo. Bueno, más o menos, pues hombre... Son, vamos a ver, 12 naves. Sí, que aparecen en la Tierra, ¿no? 12 naves alienígenas de más de 450 metros de altura y llegan a diferentes puntos del planeta. Uh-huh. Pues bueno, pues es requerida una experta lingüista por el gobierno de Estados Unidos. Es una película americana y claro. Obvio. Pues eso, para que descifre y traduzca los mensajes y sobre todo que pregunte para qué han venido, cuál es su misión aquí. Sí. Pues bueno, dicha experta viajará a Montana, que es donde está la nave extraterrestre, intenta establecer una comunicación con los visitantes. Pues eso, a ver, es que si ya no quiero contar más porque sí que es verdad, claro, que tiene el meollo de la cuestión está todavía, no puedo decirlo, pero sí que es muy interesante. A ver, para mí, o sea, lo que es lo más interesante ya no de la película en sí, que la peli está muy bien, bueno, te puede gustar más o menos. A mí hay pelis relacionadas con esto que me han gustado más, a mí por ejemplo Contact me gustó más, pero esta trata un tema que no tratan otras. Contact lo trata también un poco en las escenas en las que en las estanterías se ve cómo se mueven los libros y demás. Pero bueno, esta lo trata de una manera que a mí me gusta mucho más y es el tema de la comunicación. Uh-huh. Como lo que vamos a contar ahora es un poco denso,
pues voy a aprovechar para dar nuestras vías de contacto. Eso es decir, que aprovechen y vayan al baño y tal. Bueno, sí, escucha, se puede pausar el podcast. Pero bueno, nuestra cuenta de Twitter es @cápsulala, nuestra dirección de correo electrónico, el podcast de la cápsula, @gmail.com, y en YouTube, La Cápsula del Tiempo Podcast. Darnos like si os está gustando lo que escucháis, y si queréis haceros alguna sugerencia, pues por supuesto será bienvenida. Bueno, el caso es que cuando hablamos de ese hipotético contacto y demás, pues yo creo que el interrogante principal es la comunicación precisamente entre especies, ¿no? Porque yo creo que algunos dan por hecho que si alguien nos visita es porque ya nos conoce y porque ya sabrá comunicarse con nosotros, y yo no sé, yo creo que eso es una idea un poco ingenua, ¿no? El dar por hecho que van a venir aquí y que van a saber ya todo sobre nosotros. Y bueno, pues es una peli que pone de manifiesto todos los problemas de comunicación que podrían derivarse del hecho de pertenecer a mundos diferentes y que podrían hacer esa comunicación pues prácticamente imposible. Bueno, esta es una de los temas de la banda sonora de La Llegada, que lo queríamos haber puesto antes, las cosas como son, pero bueno, nos ha caído aquí. Por cierto, es que me ha quedado en el tintero una cosilla, que lo que me ha gustado también de esta película es que no son los típicos, no se ven los típicos extraterrestres que se ven en todas las películas pues de Hollywood. Ya. Es un poco, como digo yo, son un par de calamares. Los calamares, en su tinta. Adolf y Costello las llaman. Sí. Y sí que es verdad que fue muy curioso, me resultó bastante curioso cuando vi la película. Eso. Bueno, el caso es que de esta peli pues es relativamente fácil hacerte un poco de lío, ¿no? A la hora de decir, bueno, qué está pasando a la hora de interpretar la comunicación y qué es lo que pasa. Bueno, tenemos a Ron por aquí, o sea que si le escucháis o escucháis algún ruido extraño, que sepáis que es él. Y bueno, es que a la hora de abordar este asunto del lenguaje, pues digamos que el lenguaje no es el mismo en función de las circunstancias o del contexto en el cual se ha generado ese lenguaje. Y es que, claro, las palabras, pues al irse inventando a medida que surgía esa necesidad de referirse a algo o de describir algo, pues ese algo que ya existía es a lo que en un momento dado surge la necesidad de usar una palabra para referirse a ello. Entonces eso se percibe de manera diferente en función de muchos aspectos, ¿no? Del lugar donde vivas o de la época, de las condiciones de vida, de muchos factores. Con lo cual, en algunos idiomas pues existen palabras para definir cosas o situaciones que no existen en otros porque directamente pues no ha existido esa necesidad de referirse a ello. Con lo cual, pues poco a poco esas construcciones del lenguaje, esto yo entiendo que es un poco denso, pero la verdad es que sirve muy bien para explicar lo que es el asunto de la película de La Llegada. Entonces, todas esas construcciones del lenguaje han ido condicionando incluso nuestro comportamiento. Porque nuestro cerebro, digamos que lo que hace es que a medida que crecemos y consolidamos el lenguaje, pues va compartimentando y va ajustando ese funcionamiento en función de cómo nosotros lo vamos alimentando de palabras, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual, tú no puedes pedirle a tu cerebro que recuerde algo que nunca ha aprendido. Ahora diremos un ejemplo de todo esto y a lo mejor hay quien se pregunta, bueno, pero ¿y esto a qué viene ahora, no? ¿Qué tiene que ver? Si habéis visto la película, pues veis cómo la protagonista, hasta que no consigue descifrar
exactamente, hasta que no consigue comprender el idioma de los extraterrestres, pues no consigue, digamos, desbloquear ciertas capacidades que consigue desbloquear posteriormente, como puede ser el conocer todos los aspectos del tiempo, ¿no? Del pasado y del futuro. Entonces, con respecto a esto está indirectamente relacionado con algo que se llama relatividad lingüística o hipótesis de Sapir-Whorf, que relaciona la manera en la que una persona habla y su percepción del mundo. Lo contamos así un poco rápido porque, bueno, el caso es que se demostró, como esto es un ejemplo, entre los hablantes de Zuni, que es una lengua amerindia que se habla en Nuevo México, pues existían diferencias entre las personas que únicamente hablaban Zuni y los que además de Zuni hablaban inglés. Y es que, por ejemplo, el idioma Zuni no diferencia el amarillo del naranja, ¿vale? Igual que en otros idiomas, pues bueno, en este idioma no se diferencian esos dos colores. Entonces en el experimento se mostraba a un individuo un objeto de color amarillo o anaranjado y posteriormente se le mostraban dos objetos iguales, uno amarillo y otro naranja, y uno de los dos era el objeto que había visto la primera vez. Entonces se le pedía que identificara cuál era el objeto que le habían mostrado en primer lugar. No se acordaba de él, ¿no? Y no se acordaba Claro. de él. Uh-huh. No se acordaba no por incapacidad de diferenciar los tonos, que sí que era capaz de diferenciar los tonos, No lo reconocía como tal, no era algo... pero como su cerebro no había aprendido y no había compartimentado, porque no tenía las palabras para definirlo, pues su cerebro lo olvidaba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el lenguaje, evidentemente, tiene influencia sobre la memoria, que a su vez influye sobre nuestro comportamiento, ya que muchas veces actuamos en base a patrones que hemos aprendido previamente. Por lo tanto, la forma en la que percibimos el mundo pues modela un poco nuestro lenguaje, que a su vez modela nuestro cerebro. Pues fíjate, en una frase se puede resumir y dice... Pues haberlo mira, hecho antes. no, pero mira, sí, porque la tengo... La frase es: nuestro lenguaje determina nuestra forma de pensar y afecta nuestra forma de verlo todo. Efectivamente. Es como la frase de la teoría que estás tú ahora. Efectivamente. Con lo cual, pues bueno, en eso más o menos se fundamenta la peli de la llegada, en esas dificultades de comunicación entre seres inteligentes y en cómo la comprensión profunda de un lenguaje, no del lenguaje en sí, sino de la forma de percibir aquello a lo que después se le otorga una palabra para definirlo, bueno, pues esa comprensión es la que podría llegar a dotarnos de capacidad de adquirir otras habilidades que antes no teníamos, que es precisamente lo que pasa en la peli. No contamos más, quien no la haya visto que la vea. Yo desde luego yo la aconsejo porque es que tiene ahí algo que, bueno, es muy, como todas películas de ciencia ficción, tiene su parte pues de imaginación, y el director pues ha sabido un poco ahí, ha sabido dar un mensaje un poco filosófico, pero también a su vez pues con imaginación pues ha hecho, yo creo que un buen guión. A mí me ha gustado mucho. Esperamos vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido la peli y a ver qué os ha parecido un poco la chapa que os acabamos de dar con respecto a esto.
particular ya y muy querida aventura de las plantas para desearos, como nos gusta hacer, bueno, lo primero que hayáis pasado un buen ratito con este podcast y sobre todo que aquellos y aquellas que estéis pasando por algún momento en vuestra vida un poco complicado, difícil, ya sea de salud o de lo que sea. Sí, cualquier problema, que realmente siempre es lo más grande que tenemos. Cada uno nuestro, cada uno nuestras historias. Y bueno, que siempre, como lo dices tú, Carlos, que nunca llueve eternamente. Efectivamente. Y que la vida es un ratito. Así que... hay que pasarla a tragos, que dicen, ¿no? Efectivamente. Así que nada, mucho ánimo, un abrazo muy fuerte para todos aquellos y todas aquellas que estéis en un momentito un poco complicado, que ya veréis como luego con la perspectiva del tiempo resulta que no es nada, y que nada, si os hemos servido para pasar, aunque sea un traguito pequeño, pues encantadísimos de la vida, la verdad. Así que nada, terminamos. Es cierto que nos cuesta mucho despedirnos, habitualmente es algo que nos sucede, pues porque como que nos da penica acabar el podcast. Yo no sé, quiero desear una semana agradable y que bueno, que todo, mañana hay que trabajar y tal, pero bueno, que nosotros queremos eso, es lo que hacer hay. que podáis pasar un rato agradable, y si es para dormiros también, que es lo que digo yo. Si os relajamos tanto para eso, sería también muy bonito. Dormir es algo súper importante, que solo aquel que duerme mal valora. Quien duerme bien quizá no, pero bueno, si os servimos para dormir, pues para nosotros es maravilloso. O sea, ser vuestro somnífero, esperemos seguir siéndolo durante mucho tiempo. Por favor, darle like al podcast si os ha gustado, compartirnos, que sería súper importante para nosotros el poder llegar a más personas. Siempre anima. Claro, anima sí, mucho. y sobre todo, pues bueno, hacernos algún comentario, mandarnos alguna sugerencia. Nosotros estamos encantados de tener contacto con vosotros. Así que nada, nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por estar al otro lado, para nosotros súper importante, y un abrazo muy fuerte. Gracias, aquí estaremos para la próxima.